nuestra atención y disponer nuestro corazón para la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes están con el gozo del Señor de haber dado el domingo? Amén. Sí, el gozo ya tan tristones ya. No, estamos alegres, ¿verdad? Estamos gozosos porque hemos aprendido que el dar es una gracia, una oportunidad de Dios. La hemos recibido, la hemos tomado como ella y pues damos gracias a Dios por la oportunidad que nos dio de poder ser partícipes de esa construcción del techo, de la quinta fe, que gracias a Dios es una realidad. Aunque no está, sabemos que es una realidad. Amén, amén, aleluya. Pues el día de hoy, habiendo ya pasado el 12 de junio, habiendo pasado fechas bonitas, creo que todos acá estamos contentos por lo que ha pasado el 12 y no por lo que ha pasado el 13. Pero estamos agradecidos a Dios porque lo que ha pasado el 12 es eterno y es mayor que lo que puede pasar un 13. Amén. Dios es bueno y maravilloso. Nuestro gozo no está en un 13 de junio, sino en un 12 de junio. En que hemos dado a Dios y que ese gozo de Dios pues es un gozo que perdura para siempre en nosotros. Amén. ¿Y cuántos están listos para la cosecha? Amén. A ver, de nuevo. ¿Cuántos están listos para la cosecha? Amén. Y creo que esa pregunta va para los que han sembrado, ¿no? No creo que nadie que no haya sembrado esté diciendo amén. Porque si no has sembrado, hermano, ¿de qué vas a cosechar? Pero todos los que hemos cosechado estamos listos para todos los que hemos sembrado estamos listos ¿para qué? Para nuestra cosecha. Y quiero que vayan con sus Biblias. Yo estoy chocho con mi nueva Biblia, que por ahí me han bendecido. No es una enciclopedia, es mi Biblia. Y vayamos a Números 23. Y vamos a leer este pasaje de la Biblia. Y el mensaje de Dios hoy día es un mensaje de ánimo, un mensaje también de dirección para que podamos nosotros esperar la cosecha de la cual estamos expectantes. Amén. ¿Ustedes están expectantes de su cosecha? Dile a tu vecino, hermano, estoy expectante de mi cosecha. Va a venir. Yo sé que va a venir. Y estoy esperando. Amén, amén. Números 23 y el versículo 19, la parte B dice así. ¿Están ahí en número 23? Amén. Permítame que como está nueva, que me adapto. Números 23, 19 dice así. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Lo primero que vamos a establecer en nuestro corazón después de dar a Dios es que la cosecha es inevitable. La cosecha de Dios es inevitable. ¿Qué significa que es inevitable? Que nada ni nadie lo puede evitar. No hay nada ni nadie que lo pueda detener. Esa es la cosecha de Dios. Esa es la cosecha de Dios que está viniendo después de que hemos dado nuestra siembra. Una cosecha, como dice el versículo 20, que Él dio bendición y nadie podrá revocarla. Nadie podrá detenerla. O sea que, amado hermano, amada hermana, si tú estás expectante de tu cosecha, si tú has sembrado para las cosas espirituales, de antemano Dios ya nos está diciendo, hijo, hija, tu cosecha es inevitable, tu cosecha es segura, tu cosecha es cierta, es certera. Y nosotros, los hijos de Dios, lo abrazamos, ¿verdad? Lo abrazamos, lo creemos. ¿Cuántos creen esto? ¿Cuántos creen que su cosecha es una realidad para sus vidas? Lo abrazamos así como que no lo soltamos. Nadie nos va a poder quitar esta palabra, nadie nos va a poder sacar de la mente que la cosecha de Dios es inevitable y que estamos listos. Y es maravilloso la cosecha de Dios porque, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 3:17, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. El poder de la cosecha, porque yo puedo decir con seguridad por la palabra de Dios y decirle, pueblo, la cosecha es inevitable. Porque el poder no está en mí, el poder no está en ti, el poder está en Dios. Él es el que da el crecimiento, ni el que planta, ni el que riega, sino Dios es el que da el crecimiento, Dios es el que produce la cosecha, Dios es el que se encarga. Uno se va, siembra, no ve, pero detrás de eso Dios está obrando. Dios está obrando en el área espiritual, Dios está obrando las cosas que no podamos ver, como esa canción que dice, ¿no? Él hace que todo obre para nuestro bien y dice, aunque no te pueda ver,
yo sé que estás obrando. Aunque no pueda ver, sé que estás obrando. Dile a tu Dios, Dios, yo sé que aunque no pueda ver mi siembra, yo sé que estás obrando. Aleluya. Él está obrando. Él está obrando, iglesia. Él está obrando. Dios es el que trae. Dios es el que produce la multiplicación de nuestras dádivas. Y para poder calentarnos y entrar en ambiente, vamos a repasar o aprender principios de multiplicación de lo que está pasando ahorita con tu siembra. Porque ahorita tu siembra está pasando algo con tu siembra. No es que se ha quedado en el balde, no es que se ha apagado para el techo, algo está pasando en el área espiritual. ¿Quieren saber qué está pasando con sus dádivas? Amén. Dios está que las multiplica. Vayamos a Lucas 9, 10 y 17. Vamos a Lucas, el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas. Y el capítulo 9, versículos 10 al 17. Los que lo encontraron me dicen amén. 4, de nuevo. Todavía vamos a esperar un ratito para que... ya está en las pantallas. Ya, los que lo vieron digan amén. Ya, amén. Lucas 9, 10, 17. Y leemos así. Vueltos los apóstoles, ¿de dónde venían los apóstoles? ¿A dónde se habían ido? ¿Al mercado? No, antes de que narre esto Lucas, Jesús les había encomendado a sus discípulos a que vayan y prediquen, que vayan, entren a las aldeas, que sanen a los enfermos, que resuciten muertos y que vayan predicando el evangelio. Y cuando volvieron los discípulos, y ya Jesús se había enterado que Juan el Bautista también había muerto, dice, vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho a Jesús, ¿no? Señor Jesús, hemos sanado a los enfermos, tú nos dijiste que vayamos en tu nombre, y nosotros hemos ido en tu nombre, y los que estaban cojos andaban, y los que estaban ciegos veían, y los que estaban sordos oían, y ellos estaban gozosos, ellos estaban llenos de gozo. Les dijeron, y tomándolo Jesús se retiró aparte, a un lugar desierto, a la ciudad llamada Betsaida. Betsaida es una palabra que en el griego está compuesta por bayit, que es casa, y saida, que es descanso o alimento. En este caso, Betsaida significa el lugar o casa del alimento. Dice la palabra de Dios que cuando volvieron sus discípulos, Jesús los tomó a ellos y los llevó a un lugar llamado el lugar o la casa del alimento. Cuando ellos ya habían ido a dar vuelta a Jesús, cuando volvieron, ellos los llevó a este lugar. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó en este lugar? Y cuando la gente lo supo, o sea, la gente se enteró, le siguió. Y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. ¿Están conmigo? Amén. Dice el versículo 12. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron, esa gente que había ido a imponer manos, que había sanado a los enfermos, que había resucitado muertos, se acercaron. ¿Y qué le dijeron? Despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos. Habían visto maravillas de Dios, pero en el área del combate todavía la fe estaba bajita, ¿no? Creo que para cuando se hablaba de alimento todavía la fe de los discípulos no les alcanzaba, porque ellos venían de hacer muchas buenas obras para Dios. Pero dice así el versículo 13, Él les dijo, dadle vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vaya uno de nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos de 50 en 50, y así lo hicieron. Y haciéndolos sentar a todos, y tomando los 5 panes y los dos pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió. Y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente, y comieron todos y se saciaron y recogieron los que les sobró 12 cestas de pedazos. Yo no sé, bueno, ahorita porque lo leemos, pero si nosotros hubiésemos visto esto, estaríamos saltando y diciendo, wow, qué milagro que Dios ha hecho. Imagínense, de 2 pescados, 5 panes, alimentar a 5,000, bueno, la Biblia dice que eran solo hombres, sin contar mujeres y niños. Imaginemos que una familia pues eran de 3, la esposa y un hijo. ¿Cuántos son? 15,000 personas. Digamos, en el peor de los casos, 15,000 personas alimentadas con 5 panes y 2 pescados. Dice la palabra de Dios que comieron hasta que se saciaron, y encima de eso sobraron 12 cestas de pedazos.
Miren lo que es maravilloso, cómo Dios obra en la multiplicación. Ahora vamos a ver principios de la multiplicación acá, porque suena bonito. Uy, maravilloso, gloria a Dios, le voy a llevar mi desayuno al Señor y ojalá que me alcance para el almuerzo para 12 días para que pueda comer. Pero ¿qué es lo que nos quiere enseñar la palabra de Dios en esta escritura? ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar acerca de la multiplicación? Primero, lo que vemos en el versículo 13, cuando dice que la gente oyó que estaba Jesús y le siguió. Y cuando la gente fue y le seguía a Jesús por sus enseñanzas, hay un principio que la palabra de Dios nos dice, que es cuando uno sigue a Cristo, Dios mismo se hace cargo de tus necesidades. Cuando uno busca la palabra de Dios, cuando uno busca el reino de Dios y su justicia, todas las cosas nos son añadidas. Cuando la gente buscaba a Jesús, cuando la gente estaba detrás de Jesús, no por las bendiciones, sino por la palabra que Él traía, Jesús se hacía cargo de sus necesidades. Y es interesante también que lo que vemos es que cuando ellos se enteran, ¿no? Dicen, bueno, ya está los 12, la Biblia dice que los 12 se juntaron, me imagino que se juntaron y diciéndole, oye muchachos, ya es tarde, vamos a decirle al maestro que ya la corte, pues, ¿no? Como a veces, ¿se acuerdan ustedes cuando a veces teníamos esos pensamientos de, ay, el pastor tanto predica ya, y ya mucha gente se alegraba porque sonaba la musiquita? Algo así estaban ellos ya ahí diciendo. Ahí no había musiquita, pero ellos estaban, ¿a qué hora se acaba el Señor? ¿A qué hora se acaba Jesús? No había musiquita como para que les anime a aguantar un poco más. Pero pasó que se reunieron los 12, esos mismos 12 que habían sido encomendados, que habían visto la mano de Dios, y se reunieron a decirle, Señor, despídelos para que ellos ya coman. Y Jesús hace algo y le dice, den ustedes de comer, ustedes encárguense. ¿Qué les está diciendo Dios a los discípulos? ¿Y qué nos está diciendo la palabra a nosotros? Nos está diciendo que así como Dios se encarga de nuestras necesidades espirituales, de nuestra sanidad física, también Él se encarga de nuestras necesidades económicas, de nuestra barriguita, de nuestras necesidades que nosotros podamos tener. Miren, Jesús le dijo a sus discípulos, denle ustedes de comer, ustedes ya han experimentado el poder de Dios, ustedes ya han ido por las aldeas, han predicado el reino de Dios, han sanado enfermos, ¿y qué pasó? Sí, Señor, se sanaron. ¿Y qué han orado por muertos y han resucitado? Sí, Señor, ahora también ustedes pueden darles de comer. Por eso es que la palabra de Dios viene para saciar tu barriga también, mi hermano. Pues solo algunos lo creen, creo. A ver, digo, la palabra de Dios viene para satisfacer nuestras necesidades físicas también, ¿o no? Amén, amén. Y esto es importante porque nosotros vemos aquí en la palabra de Dios que lo primero que hacen los discípulos o lo que hace Jesús es que se llevan lo poco que tenían, que eran los 2 peces y los 5 panes, se lo llevan a Jesús. Para que las cosas sean multiplicadas en nuestras vidas, para que nuestras semillas sean multiplicadas, lo primero que tenemos que hacer es llevárselas a Dios, llevárselas a Cristo, llevárselas a Él, porque Él es el que las va a bendecir. La Biblia dice que cuando Él tomó los 5 panes y los 2 pescados, Él alzó los ojos al cielo y los bendijo, y luego partió y se los dio para que los repartiesen. ¿Ustedes creen que si los discípulos veían los 5 panes y los 2 peces y lo trataban de hacer en sus fuerzas sin llevárselo a Cristo, se iba a multiplicar? Porque ¿dónde está el poder? ¿En los discípulos? ¿En la iglesia? ¿O está en Jesús? ¿O está en Dios? Amén. Por eso es que cuando una ofrenda es traída, una semilla es traída delante de Dios, estamos iniciando por el buen camino, porque Dios lo va a bendecir. Dios está capacitando a nuestra semilla para que sea multiplicada. ¿Tú quieres que tus finanzas sean multiplicadas? ¿Cuántas de esas finanzas se las llevas a Dios para que las bendiga? Porque tú dices, sí, yo quiero que Dios multiplique mi estado de cuenta, que Dios bendiga mi billetera, pero esa billetera ni conoce a Dios. Y lo primero que nos enseña la palabra es que debemos que tomar lo que tenemos y llevársela a Dios. Y cuando Dios lo bendice, comienza a producirse la multiplicación. La otra cosa que podemos ver acá en esta escritura es que la multiplicación no se dio en las manos de Jesús. La multiplicación no es que Jesús alzó sus ojos al cielo, levantó la comida, bajó y bajaron canastas. ¿Dónde se dio la multiplicación? En la repartición, en las manos de los discípulos. Ellos a lo mejor agarraron y recibieron de Jesús. Es más, Jesús dice la palabra que Él tomó. Y esta palabra tomó, es interesante, estaba estudiando, que esta palabra que tomó no es
dejomai, como recibir o que se le entregó. Esta palabra tomó es jaireomai, que es tomar posesión como que si le pertenece. Jesús tomó, eso significa una manera de tomar agresiva y posesiva. Esto es mío, porque él quería bendecir al pueblo, a la gente que lo estaba siguiendo, y lo bendijo. Y cuando él hizo eso, lo partió. Es más, lo partió, y cuando los discípulos se fueron a recibir para darle a los demás, les dio un pedazo más pequeño. Cuando pensaban, Jesús, ¿estás seguro que ya acabaste de orar? Porque no se ha multiplicado, Señor, para darle. Es más, me estás dando un pedazo más pequeño. Me estás dando algo más pequeño para poder dar. Pero Jesús le dijo, repartan. ¿Y la multiplicación dónde se origina? En las manos de los discípulos. Cuando uno va y se acerca y da lo que le pertenece a Dios, y esto es importante. A veces nosotros no hacemos diferencia o no separamos entre lo que es un diezmo y lo que es una ofrenda. A veces pensamos, yo doy al Señor, y piensan que dar al Señor es pues la ofrenda y el diezmo es lo mismo. Pero según la palabra de Dios, nosotros ya hemos aprendido que todo le pertenece a Dios, ¿verdad? Todo es de Dios. Y cuando hablamos acerca de diezmar, hablamos acerca de dar a Dios, hablamos algo de dar a Dios de lo que le pertenece a Dios. Ni siquiera es como darle a Dios, es devolverle lo que de Él es. Si es que a alguien, no sé, le presto yo mi carro o algo y se va y me lo devuelve, yo no le tengo que dar gracias ni decir que Él me está dando, porque en realidad me está devolviendo. Cuando uno trae sus diezmos delante de Dios, lo que uno está haciendo es dándole lo que le pertenece a Dios. Sin embargo, un dar de multiplicación, como vemos acá, es ese dar que después de haber dado lo que le pertenece a Dios, tú comienzas a repartirlo, tú comienzas a dar generosamente, y eso se comienza a multiplicar, que es algo también distinto, ¿verdad? ¿Lo logran ver por la palabra? Amén. La palabra de Dios es maravillosa porque ella nos enseña, nos abre el panorama de poder entender qué es o lo que significa dar al Señor. Y eso es interesante, iglesia de Dios. Nosotros tenemos que entender que cuando uno reconoce, entiende que lo que tenemos no es nuestro, es fácil ser desprendido. Por ejemplo, miren, a ver, con mi equipo, el equipo de acá de servidores, saquen sus billeteras, voy a orar por sus billeteras. A ver, Paulito, están ahí, saquen sus billeteras los muchachos. Y los que quieren también recibir bendición de las billeteras, sáquenlas. Vamos a orar por sus billeteras. Carteras, uy, se lanzaron los hermanos. Las hermanas, ¿también quieren ser bendecidas? Amén. Ok, ¿tienen sus billeteras en la mano? ¿Sí? Ok, intercambien con el del costado, su cartera. Denle el del costado. Seguridad, por ahí, por favor, todos atentos para que nadie salga corriendo. ¿Ya tienen billeteras diferentes? No importa si es gruesa o delgada. ¿Ya tienen otras billeteras? Ahora sí, ujieres, vamos a recibir una ofrenda y ustedes den con la billetera que tengan la mejor ofrenda. Es una broma, no se vayan a parar. ¿Qué significa esto? Cuando algo no es tuyo, es fácil dar con libertad, con liberalidad, ¿verdad? Es esa actitud que tenemos que tener nosotros para dar a Dios. Ahora sí, devuélvanse sus billeteras, hermanos. Devuélvanse sus billeteras. ¿Qué significa esto? Que cuando tú lo que tienes entiendes que no es tuyo, sino que todo lo que tienes es de Dios, para ti es fácil dar con liberalidad, con libertad, con generosidad, con gratitud, porque todo lo que tienes lo puedes dar, porque tú reconoces que no es tuyo, sino que es ¿de quién? De Dios. Amén. Entonces, el principio de la multiplicación, para que nosotros sepamos lo que está pasando con nuestras semillas, es que han sido dadas a Dios, Dios las ha bendecido, entran en ese proceso de multiplicación y nosotros sabemos que eso se va a multiplicar en nuestras manos. Cuando nosotros demos a Dios, cuando nosotros estemos dando al Señor, van a ver que lo que ustedes han sembrado, lo que ustedes han dado al Señor, se va a comenzar a multiplicar en sus manos. En sus manos ustedes van a ver el crecimiento económico, financiero de su siembra que ustedes han dado para Dios con generosidad. Amén. Ahora, ya sabemos que si primero no le llevamos a Dios nuestras semillas, Dios nos las va a multiplicar. Imagínense, como les digo, los discípulos, si no hubiesen llevado los 5 panes ni los 2 peces al maestro, no iba a haber ninguna multiplicación, porque necesitaba la bendición de nuestro Dios. Y por otro lado, si después de que Jesús en este caso hubiese bendecido esos panes y esos 2 peces y le hubiese dado a sus discípulos, y sus discípulos vivazos se lo comían y no repartían,
tampoco hubiese visto multiplicación. Es importante para nosotros entender, iglesia, que cuando nosotros ya le llevamos a Dios, ya le ofrecimos a Dios, ya le entregamos a Dios lo que le pertenece y las ofrendas de generosidad, nosotros tenemos que seguir dando. Tal vez esto no nos gusta o es ilógico y decimos, pero yo ya di, yo estoy esperando que venga. Yo ya he dado al Señor ese 12 de junio, ya me he desprendido, ¿y ahora qué hago? Tienes que seguir dando de lo que Dios te ponga en tu mano. Y vas a ver cómo se comienza a multiplicar. Y vas a ver cómo se comienza a crecer las cosas que tú tienes. Ahora, vayamos acá. ¿Qué hago ahora después del 12 de junio? Ya sabemos cómo funciona la multiplicación. ¿Qué hacemos ahora? ¿Hasta cuándo debo esperar? Ministro, acá, ¿cuántos meses mi inversión en el techo se manifiesta? Bueno, vayamos a Hebreos 6, 9, 12. Vayamos a la palabra de Dios, es la que tiene respuestas para todo. Todos ustedes ya saben que sus semillas están siendo multiplicadas. En el ámbito espiritual está creciendo una cosecha maravillosa. Y ahora también tenemos que hacer algo de nuestra parte. Vayamos a Hebreos 6, ¿verdad? 6 del 9 al 12. Hebreos 6 del 9 al 12. Y vayamos a Hebreos 6. ¿Todos están recibiendo de la palabra de Dios? Amén. Nuestro Dios es maravilloso. Su palabra es buena. Buena es la palabra de Dios. ¿La palabra de Dios es buena? Buena es la palabra de Dios. Aleluya. Pronto salen esas frases icónicas en polos. Ok, dice así. Hebreos 6, del 9 al 12. Lo leemos juntos. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Aunque hablemos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta él. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Qué toca después del 12 de junio? Digan fe, paciencia. Aleluya. Y no se pongan tristes por fe y paciencia, porque esto es algo maravilloso, esto es algo poderoso. Dice la palabra de Dios acá que debemos nosotros, ya habiendo servido, debemos tener la misma solicitud hasta el fin. ¿Hasta cuándo debemos ser dadores? Ya pasó el 12 de junio, ya acabó, pues ya hasta aquí llegó, de acá hasta otra ofrenda especial. ¿Así nos enseña la palabra? No, dice que nosotros debemos tener la misma solicitud hasta el fin. Y que debemos ser imitadores de aquellos por la fe. Ahí está Abraham, está David, está Josué, está Moisés. Están muchos personajes que Hebreo narra y dice ahí que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Lo que Dios nos va a hablar en esta noche y nos está hablando en nuestro corazón es que, ok, dices tu ofrenda el 12 de junio, ahora toca expectativa, que eso es la fe. ¿Qué dice Hebreos 11.1? Dice, es pues... ¿Se acuerdan lo que dice Hebreos 11.1? Es pues la fe, la certeza. Digan certeza. Certeza. Ok, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Miren lo que pasa en el mundo. El mundo, por ejemplo, la expectativa es una esperanza de alcanzar algo. Pero cuando la Biblia habla de fe, no la que dice la fe, el culto ese, no. La fe que dice la palabra de Dios. Esa es la fe verdadera, es una certeza, no es una esperanza de alcanzar algo, sino es una certeza de que ya hemos alcanzado algo. Miren, yo tengo certeza de que mañana es jueves, pero yo tenía esperanza de que Perú ganase. Y mi esperanza es un deseo bonito, pero es algo que no se ha alcanzado porque no estaba en mi poder. Pero la fe es la certeza de lo que se espera. Es la certeza, es algo cierto, es algo que va a pasar sí o sí. Aunque a la gente no le agrade, aunque a la gente no le parezca, aunque a mi carne no le parezca, yo sé
que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y yo sé que cuando hay fe en nuestros corazones después de haber dado, yo tengo fe de que mi cosecha viene, yo tengo fe de que mi cosecha está viniendo, yo tengo fe de que Dios me va a dar aún mucho más para poder sembrar con liberalidad, para poder dar mucho más de lo que he dado. Si esta vez, este 12 de junio, yo he podido dar esto, después en los próximos cultos yo voy a poder dar mucho más a Dios, yo voy a poder sembrar mucho más. Y el primero que va a ser bendecido y el primero en quien se va a ver la manifestación financiera es en mi vida, porque yo estoy dando, yo estoy creyéndole al Señor. Por la fe y la paciencia se heredan las promesas. Esa fe es una certeza, no una esperanza vana en algo, sino que es una certeza, porque nuestra fe está puesta en Jesús, en el Señor. Y luego dice, paciencia. Dice, ¿y qué es paciencia? La palabra paciencia acá, una vez ya tuve la oportunidad de poder explicarles, es macrozumeo, que significa largo, grande, abundante de espíritu. Es un gran espíritu, un abundante espíritu. Es mantener el espíritu del inicio, es decir, que por fe y mantener ese espíritu de la fe se heredan las promesas. ¿Qué es paciencia entonces? Es mantener el espíritu de fe. Es por la fe para dar y mantener ese espíritu de fe hasta que la cosecha se haga manifiesta. De esas dos actitudes, o con esas dos actitudes, se heredan las promesas. Con esas dos actitudes vas a ver tu cosecha en tu vida. Cuando tú das con fe a Dios y cuando tú mantienes esa fe, mantienes esa certeza, no eres movido por nada ni por nadie, permaneces en fe, sabemos que estás actuando en paciencia, porque a veces pensamos que la paciencia es ya, pues me siento, ya di el 12, a lo mejor el 12 de julio, pues a ver si me cae alguito. No, hay una certeza, estamos siendo pacientes, nosotros ahorita estamos siendo pacientes. ¿Y qué es ser pacientes? Como dice la palabra de Dios, estamos manteniendo esa fe, estamos manteniendo esa certeza, estamos convencidos que la cosecha está viniendo, estamos convencidos que Dios está trabajando ahorita, estamos convencidos que nuestras dádivas están multiplicándose, estamos convencidos que aunque no vemos, sabemos que está viniendo, sabemos que está creciendo, debajo de la tierra espiritual nuestra semilla está brotando, germinando, produciendo y va a llegar el momento donde la cosecha nos va a tocar. Amén. Amén. Necesitamos sembrar en fe hasta cosechar ¿en qué? En fe. Esto es fe y paciencia. Entonces, ya hemos estado nosotros viendo pues algunas cosas, hemos entrado al proceso de cosechar. Primero, ¿qué hemos hecho? Hemos preparado el terreno. ¿Cuántos de ustedes han preparado el terreno para el 12 de junio? Prepararon el terreno, ¿verdad? Vino la palabra limpió nuestro corazón de egoísmo, de espíritu de codo, de espíritu de agarrar, limpió nuestro corazón de a veces de no entender o ignorancia de qué es dar al Señor. Y la palabra de Dios trabajó, por eso es que la palabra de Dios, como dice Timoteo, que es más cortante que toda espada de dos filos y que penetra, ha entrado en nuestro corazón y nos ha hecho ver, ha limpiado este terreno y lo ha dejado listo para la siembra, listo para sembrar. Eso es lo que ha hecho la palabra de Dios en nosotros. La palabra vino, ha limpiado y estuvimos aptos para dar al Señor. ¿Y qué pasó el 12? Dimos ¿con qué? Con gozo, con generosidad, con liberalidad, no por imposición, no con tristeza, sino con alegría, porque sabemos que Dios ama al dador alegre. Ya dimos, hemos sembrado, hemos plantado la semilla de Dios en un corazón, en un terreno limpio, un terreno apto para que pueda producir. Hemos traído una ofrenda a nuestro Dios y Dios lo ha recibido. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios ha recibido su siembra? ¿Amén? Amén. Ahora, ¿qué nos toca? Ya que tenemos esta actitud de fe y paciencia que debemos tener hasta la cosecha, nos toca hacer algo con nuestra semilla y nos toca cuidarla. Digan cuidarla. Cuidarla. Y cuidarla no en nuestras fuerzas, no cuidarla en obras, sino cuidarlas dependiendo de la gracia de Dios y respondiendo a su gracia. Cuando nosotros cuidamos las semillas, hacemos dos cosas. Primero, no permitimos que ésta sea robada. No permitimos que la semilla que hemos dado a Dios sea robada y quitada. Porque el diablo anda astuto por ahí. Y si hay una semilla que está fácil de sacarla o que cayó junto al camino y no cayó en tierra, él la roba.
Pero nosotros tenemos que cuidar que la semilla que hemos dado al Señor se mantenga en ese terreno apto, en ese terreno listo para cosechar. Y también tenemos que hacer ¿qué? Traer el rocío, traer el agüita hacia nuestras semillas. Vamos por acá. ¿Están listos para cuidar su semilla? ¿Están listos para que su semilla sea cuidada para que dé esa gran cosecha que ustedes desean? ¿Sí? Solo algunos desean, los que no, bueno, pues. No nos dejemos robar, iglesia de Dios. Mateo 13:19, la palabra de Dios para todos dice así. Mateo 13:19. Hay algunos que escuchan el mensaje del reino de Dios, pero como no entienden, el diablo viene y hace que lo olviden. Estos son como las semillas que cayeron junto al camino. Jesús hablándonos acerca de que hay personas que entienden, pero luego se olvidan. Tú no tienes que olvidar por qué has dado al Señor. Tú no tienes que olvidar para qué has dado tú al Señor. Tú no tienes que olvidar cómo has dado al Señor. Porque en el momento que tú olvidas por qué has dado al Señor, porque nadie acá ha dado al Señor por una inversión, ¿no? Nadie acá está usando a Dios como un banco, ¿no? Meto tanto para sacar tanto. Todos estamos dando al Señor porque somos agradecidos, somos generosos de nuestro corazón y porque Dios nos da la oportunidad, porque es una oportunidad para nosotros poder ser útiles al ministerio. Pero cuando nosotros no permitimos robar, nosotros estamos asegurándonos de cuidar nuestra semilla. Cuando nosotros no dejamos que pensamientos digan, uy, ya 12 de agosto y no pasa nada. Ya 12 de diciembre y nada. No, nosotros no permitimos que esa semilla, porque nosotros sabemos que ya esa semilla se ha multiplicado. Nosotros no estamos esperando que alguien venga y nos dé un maletín de dinero y nos diga, acá está por el 12 de junio. No, nosotros sabemos que nuestras semillas se han multiplicado y que en nuestras manos, siguiendo dando a Dios, se está multiplicando mucho, mucho más. Se multiplica mientras damos a Dios, mientras damos para la obra de Dios, mientras estamos siendo gente generosa, se multiplica en nuestras manos y después vamos a ver cómo poco a poco una canasta se llena. Poco a poco 2 canastas, poco a poco 3, hasta llegar hasta 12 canastas que sobran. Después de estar bien saciados, después de estar bien comidos, después de estar bien atendidos por nuestro Dios, sabemos que hay de sobra y esas sobras no es para botarlas y tenerlas ahí, es para seguir dando a los demás, es para poder ir aportando al ministerio, es para poder seguir con la visión de nuestra iglesia local. Amén, amén. Y no nos debemos dejar robar, no nos debemos permitir, no dejemos que el diablo ni la incredulidad se robe la semilla que hemos dado al Señor. No permitamos, nosotros nos hemos plantado en fe, hemos oído la palabra y nosotros la hemos creído y hemos dado a Dios. Una herramienta como nosotros podemos no permitir que sea robada nuestra semilla es entrando a YouTube, entrando al canal de la iglesia y escuchando una y otra vez la palabra, escuchando una y otra vez, porque cuando vienen pensamientos del diablo, tú pones los pensamientos de Dios, pones la palabra de Dios, estableces, y la fe dice que viene por el oír y el oír la palabra de Dios, y te mantienes en fe y no dejas que esa semilla sea robada. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Es regar nuestra semilla. Digan, regar mi semilla. Tenemos que regar nuestra semilla. Y es algo que yo, gracias a Dios, estuve enseñando recientemente, que es lo que dice Santiago 5:17. ¿Cómo regamos nuestra semilla? Santiago 5:17 dice así: por tanto, hermanos, tened paciencia, ¿se acuerdan? Mantengan este espíritu de fe, este espíritu grande, hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Ya hemos visto que por la palabra de Dios esta lluvia se refiere primero a una doble referencia, el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés y luego el derramamiento sobrenatural del Espíritu Santo en los postreros días antes de la venida del Señor Jesucristo. Hay gente que va a estar hablando en lenguas, gente que va a estar comunicándose con Dios en este lenguaje divino. Yo estoy agradecido con Dios porque he tenido, gracias a Dios, la oportunidad de estar con gente de otras iglesias por temas de trabajo. Pero me doy cuenta que mucha gente ora en el Espíritu. Y mucha gente a veces pues no te lo dice, ¿no? Pero cuando están alabando, adorando a Dios, oran en el Espíritu.
Y lo que nosotros tenemos que hacer y en lo que tenemos que refrescar es que el orar en el Espíritu es una bendición. Que el orar en otras lenguas es una bendición. Y que la gente no tiene que ni avergonzarse, ni tiene que tener miedo, ni temor de poder abrir su boca y usar este lenguaje divino y poder hablar, alabar a Dios, adorar, cantar a Dios y orar a Dios con ese lenguaje espiritual. Amén. Entonces, la otra referencia de esta lluvia temprana y tardía es que el Espíritu Santo, pues cuando nosotros sembramos, o cuando nosotros preparamos el terreno, Él es el que trae esa lluvia temprana. Él es el que trae esa lluvia primera que rocía nuestra siembra. Pero antes de la cosecha, también hay una lluvia tardía. Hay una lluvia que nosotros podemos regar nuestra semilla orando en el Espíritu. ¿Quieres que regar tu semilla de tus dádivas de ese 12 de junio? Ora en el Espíritu. Ora en el Espíritu. Cuando tú oras en el Espíritu, estás regando tu semilla. Estás cuidando de tu semilla. Estás trayendo esa preparación para que tu semilla poco a poco crezca y esté lista para su cosecha. Reguemos la semilla, iglesia de Dios. Estemos listos, pendientes. Estemos nosotros bueno, ya di al Señor, me siento de brazos cruzados y ya pues ojalá se haga. No, tenemos una responsabilidad. Cuidemos y reguemos nuestra semilla. ¿Cómo cuidamos? Con la palabra de Dios. ¿Cómo regamos? Con el Espíritu Santo y su llenura. Amén. Ahora, ¿qué nos toca? Nos toca cosechar. Digan cosechar. Aleluya. ¿Cuántos de ustedes les gusta cosechar? Amén. A ver si después de esto les va a seguir gustando. Vamos a Marcos 4:26. Yo creo que sí, porque ustedes son gente dadora a Dios y gente que ama a su Dios. ¿Qué dice Marcos 4:26? Esto es algo buenísimo que nosotros tenemos que aprender acerca de la cosecha. Porque Dios siempre nos sorprende y siempre tiene más cosas para nosotros. Dice Marcos 4:26. Marcos 4:26. ¿Llegaron ahí? Voy a preguntar mejor. ¿Llegaron los de multimedia ahí? Porque si llegan ellos, llegan ustedes. Amén. Amén, dicen algunos. Amén. Ok. Dice Marcos 4:26. Decía además, hablando de Jesús, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. La palabra de Dios dice que no sabemos cómo se da el crecimiento. Dice el versículo 27, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Les hago una pregunta, ¿nos debe interesar cómo vamos a recibir nuestra cosecha? Debemos estar pensando, ay Señor, ¿cómo? ¿Y ahora cómo se va a dar esa cosecha que he dado? Una tinquita a lo mejor me acierta y esa es mi cosecha. No es así, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que dice la palabra. No saber cómo, simplemente hacer lo que nos corresponde. Es interesante que cuando uno no sabe cómo, eso es fe, eso es certeza, eso cree en la palabra de Dios. Entonces, dice, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz. Diga meter la hoz, porque la siega ha llegado. ¿Cuándo se mete la hoz? ¿Cuándo debemos meter la hoz a nuestra cosecha? Cuando ya ha llegado la siega. ¿Qué es meter la hoz entonces? La palabra hoz en el hebreo es kermesh o germesh, con K al inicio, K, germesh. Y es separar para dedicar de manera espiritual y consagrar. Es separar, dedicar de manera espiritual, es consagrar. Cuando uno va a meter la hoz a su cosecha porque está lista, es cuando uno va a consagrar y va a dedicar de manera espiritual. La manera de iniciar nuestra cosecha es dedicando y consagrándolo a nuestro Dios. Llevemos o traigamos las primicias a Dios que recibimos en nuestras cosechas. Cuando uno quiere cosechar,
lo que tiene que hacer es dedicar y consagrar de sus cosechas a Dios. ¿Quieres saber cuándo tu cosecha está lista? Cuando de lo que recibes, lo primero se lo consagras a Dios. De lo que Dios te está dando, de lo que Dios te permite dar y disfrutar, tú cosechas y tú lo consagras a tu Dios. Eso es meter la hoz. Meter la hoz no es comértelo para ti y agarrarlo. Es más, la hoz siempre se utilizaba para un recurso espiritual. La parca, no sé cómo ya lo adaptaron para el lado pues diabólico, ¿no? Donde ya viene el encapuchado con su hoz y se lleva las almas. Pero la hoz era un instrumento para dedicar para algo espiritual, para sacar bonito, para sacar de manera eficaz. Y nuestra manera eficaz de recibir nuestra cosecha o de empezar a cosechar, es que comencemos a consagrar lo que Dios nos da. Lo que Dios nos está dando de nuestra cosecha, de nuestra siega, lo primero que hacemos es llevándoselo al Señor. O sea que tenemos que seguir dando. O sea que alguien que da al Señor y alguien que consagra las bendiciones que recibe parte de Dios, es que está segando de su cosecha. Es que está ya tomando de su cosecha. Entonces, si tú quieres ver tu cosecha, mete la hoz. Sigue consagrando las cosas que le pertenecen a Dios. Sigue separando de todo lo que Dios te está dando, porque todos los días recibes algo. Todos los días Dios te da algo. Todos los días Dios te permite disfrutar de cosas. ¿Qué tienes que hacer? Seguir dedicando y consagrando las cosas para Dios. No es que ya di el 12 de junio de acá hasta cuando el pastor diga pues una ofrenda especial, no. Eso ha sido el inicio de romper maldiciones de escasez en nuestra vida. Pero para que sigamos en este proceso y en este ciclo, no tenemos que arrancar la cosecha con nuestras manos y decir, uy, ya la cosecha, por ahí nos cae un dinero, uy, por aquí nos bendice alguien, uy, plá, me lo como y plum. Se acabó. No, tenemos que ser sabios, meter la hoz, consagrar al Señor, sacar lo que le pertenece a Dios y llevárselo a Dios, sacar nuestras dádivas para Dios y llevarlo para donde Dios nos motive, para donde Dios nos guíe. Amén. ¿Están listos para seguir dando o están tristes? Estamos alegres, ¿verdad? Porque el dar nos contenta, nos pone alegres, nos pone gozosos el dar a Dios. Por eso es que yo tenía esto en mi corazón cuando estábamos cantando ese día, es que el 12 de junio no ha acabado las ofrendas para dar para el techo. No ha acabado las ofrendas para dar para nuestra iglesia. No ha acabado. Es más, ha iniciado. ¿Qué tenemos que hacer? Meternos en ese río de la cosecha, en ese río de dar al Señor. Tenemos que ser partícipes de ese ciclo. Ese ciclo va a romper todas esas deudas que por años, por meses, por tiempo has tenido que ya no sabes ni cómo salir. Hay una salida de parte de Dios. Da al Señor y de todo lo que Dios te comience a dar, sigue dando al Señor. Sigue dando lo que le pertenece a Dios y sigue dando tus dádivas para que Dios siga multiplicando. Y Dios te va a hacer que vivas con 12 canastas, que estés saciado y que tengas mucho más para dar. Miren lo que dice Corintios 9 del 10 al 15, les leo. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come. ¿Quién es ese? 2 Corintios 9. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. El que da semilla al que siembra. ¿Y qué más? Pan al que come. Les hago una pregunta. ¿El pan se puede sembrar? ¿La semilla se puede comer? Entonces tenemos que saber qué es semilla y qué es pan. ¿Quién nos da ese discernimiento? El Espíritu de Dios. Nosotros sabemos en nuestro corazón de lo que tenemos, qué es semilla y qué es pan para disfrutar. No te estés comiendo la semilla ni tratando de enterrar el pan, porque no va a producir nada. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, él mismo proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia para que estéis, ¿qué? Enriquecidos. ¿Ahí acaba? ¿Para qué debemos estar enriquecidos? En todo, para toda liberalidad. Cuando la gente más ama el dar al Señor, Dios le va a dar más.
Cuando la gente más está enfocada en dar a Dios, Dios le va a dar más. Pero cuando la gente está enfocada en yo mismo, en egoísmo, en mis propias necesidades, Dios no provee más para ti. Se corta, porque tú mismo lo cortas con tu acción de egoísmo, porque no dedicas a Dios lo que le pertenece, te lo comes tú. Y ahí se corta el ciclo. Pero sigamos leyendo. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman, a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros, gracias a Dios por su don inefable. Nosotros hemos sido bendecidos, hemos sido provistos de un don y de una semilla eterna, y la mejor semilla que se nos pudo haber dado. Eso es Jesús. Eso es la gracia de Dios. Por ahí partimos, por ahí se parte. Cuando tú vienes a Cristo y tienes un encuentro con Dios y tú te entregas a Él, automáticamente Dios te da regalos. La salvación, la fe, el Espíritu de Dios. Y eso es lo que tú necesitas para crecer en toda liberalidad. Comienzas a sembrar, te conviertes en un dador. Porque ¿qué es lo que nos acerca o lo que nos hace parecernos a Cristo, a nuestra cabeza? El dar. Ustedes ven el ministerio de Jesús y cuando ustedes leen los evangelios ven que Jesús nunca se preocupó por tener una casa, nunca se preocupó por tener un barco bacán, nunca se preocupó para que, como él era el Hijo de Dios, el asno 0 kilómetros, la burra bien pintada, el caballo bien taqueado, nada. ¿De qué se preocupaba él? De dar lo que había en su corazón. Y Dios se encargaba de su ministerio. Dios se encargaba de él. Jesús en una oportunidad dijo que el Hijo del Hombre no tenía ni dónde recostar su cabeza. Sin embargo, Jesús nunca le faltó nada. Y Jesús tenía para dar en abundancia. Jesús podía dar a 15,000 personas. ¿Quién podía hacer eso? Jesús podía proveer a 15,000 personas. Jesús podía dar y abastecer a 12 y podía pagar sus impuestos y podía ser un dador y podía mostrar realmente cómo es el reino de Dios. Un reino rico, que no se mide en cuánto tienen, sino que se mide en cuánto dan. Así se nos mide a nosotros. ¿Tú quieres medir tu bendición? ¿Tú quieres medir qué tan bendecido eres? No midas cuánto tienes, mídete cuánto das, cuánto ofrendas, cuánto diezmas, cuánto das a los demás, cuánto contribuyes para la obra de Dios. Y así tú puedes sacar pluma, como decimos nosotros, de qué tan bendecido eres. Porque hay gente que 3 carros, 4 carros, 5 casas, pero no son bendecidos. Esa no es una bendición como viene de parte de Dios. Porque las bendiciones de Dios no añaden tristeza. Son bendiciones. Yo creo que algunos de acá hemos experimentado ese tipo de bendiciones, ¿no? Ese tipo de bendiciones diferentes de parte de Dios. Bendiciones maravillosas. Tener el nombre de Jesús, vivir en sanidad divina, tener un hogar donde dormir, tener un lugar donde acostarnos, tener una familia establecida en Cristo. Todo eso son las bendiciones de Dios. Lo demás, cuando buscamos a Dios, viene por añadidura. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, iglesia? Tenemos que cuidar nuestra semilla, no permitiendo que el diablo la robe y regándola en el orar en el Espíritu. Y después tenemos que cosechar. Y ya saben que cosechar es consagrar a Dios de todo lo que recibamos. Amén. ¿O están tristes? ¿No? ¿Están de frío? ¿No? ¿Están gozosos? ¿Todavía quieren? Si no, ¿quieren más de la palabra de Dios? ¿Sí? Amén, dice. 2, 3 nomás. Pero Dios es bueno. Dios es maravilloso. Y Dios nos está llevando siempre a pasos agigantados, digo yo, en este tiempo. Este tiempo, los días pasan rápidos y los pasos de la gente creyente también son pasos agigantados, pasos más grandes. Estemos atentos, estemos enfocados. No se distraigan en las cosas que a la carne le gusta o que las cosas que
al sistema le parecen atractivas. Enfoquémonos nosotros en dar al Señor. Tú estás creyendo, sí, es que me gusta esto, yo quiero tener esto. Nuestros deseos siempre deben estar, yo quiero dar esto a Dios. Yo quiero contribuir con esto. Yo quiero que en mi iglesia haya mejores sillas. Yo quiero que en mi iglesia tenga un mejor lugar para congregar. Yo creo que en mi iglesia, en donde Dios me ha puesto, en la quinta hay un buen sonido, hay un buen lugar para tener un buen auditorio, para que la gente que llega pueda ver la gloria de Dios en ese lugar. Que la gente que llega pueda dar gracias a Dios y diga, wow, cómo Dios ha hecho esto. Yo he escuchado mucha gente que ha entrado al Audife y realmente se quedan impactados y dicen, wow, ¿cómo Dios pudo haber hecho eso? Pero es Dios cuando lo hace con gente que dan con liberalidad, con gente que ha entendido la gracia del dar. Amén. Y Dios tiene más para nosotros. Dios tiene más para ti, iglesia. Dios tiene más para nosotros como cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Aleluya. ¿Han sido bendecidos en esta noche? Por la palabra de Dios. Es la palabra la que nos bendice, ¿verdad? Es la palabra la que nos ayuda, nos instruye, nos incrementa y que nos da otro panorama. Hay oportunidades de Dios para dar. Creo que en la semana tenemos, miércoles 1, célula 2, GC 2, domingo 3. Tenemos 3 oportunidades a la semana para dar a Dios. No estemos tratando de esquivar una. Yo les animo a que ustedes comiencen a operar en esta gracia del dar, que entren en este río de las bendiciones de Dios y van a ver cómo Dios comienza a multiplicar grandemente sus vidas. No solo hablo de dinero, hablo de una vida bendecida, una vida que da hacia los demás. Amén. 3 oportunidades a la semana. Wow, Dios es bueno. 3 oportunidades de dar a Dios. Amén. Y esta noche nos toca también una oportunidad. Amén. Vamos a dar a Dios. Padre bueno, te damos gracias.